Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video te mostraré cómo dibujar un rostro con bolígrafos de colores. Antes de comenzar con el rostro, primero me gustaría explicarte algunas cosas sobre los materiales y la técnica que estaré utilizando con los bolígrafos. Respecto al papel para dibujar con los bolígrafos, yo te recomendaría que no uses papeles delgados, ya que este tipo de papeles pueden maltratarse o romperse fácilmente con el uso del bolígrafo. Además de eso, procura elegir papeles de superficie suave, media o rugosa, aunque también puedes elegir papeles que sean algo lisos o planos, como el papel bond o la opalina. Déjame te muestro algunas diferencias entre papeles con textura y papeles de superficie lisa o plana, para que te des una mejor idea de qué tipo de papel elegir. Los papeles con textura fina, media o rugosa hacen que la línea no se vea tan definida. Eso podría ayudarte a lograr efectos algo suavizados. Usando papeles con textura mucho más pronunciada o rugosa, también puedes obtener un efecto algo granulado. Los papeles de superficie plana o lisa hacen que la línea se vea más definida. Eso hará que el tramado o el rayado se note más. También con este tipo de papeles sería más tardado cubrir alguna área que en papeles con textura. Para dibujar con los bolígrafos voy a utilizar la técnica de tramado con la opción de trazos lineales. Los trazos pueden ir en una sola dirección, en vertical, horizontal o en diagonal. También pueden ser cruzados o en varias direcciones. Para obtener diferentes tonos será cuestión de controlar la presión que ejerzas sobre el bolígrafo. Para un tono oscuro puedes ejercer mayor presión al dibujar las rayas o agregar varias capas. Para un tono muy claro será suficiente con dibujar líneas muy suaves, solo rozando el papel. Para cubrir completamente una área, dibuja las rayas lo más pegadas que te sea posible, incluso encimando algunas. Trata de iniciar la línea con suavidad, desde arriba como si fuera una línea curva. Intenta no dibujar las rayas formando una columna, para evitar que se formen bordes innecesarios. Cuando se tiene la suficiente práctica y paciencia, estoy segura de que se puede lograr un efecto suavizado en cualquier tipo de papel y con cualquier tipo de bolígrafo. Pero para facilitarnos un poco las cosas, como te explicaba al principio, la mejor opción será elegir un papel con superficie media o textura rugosa, incluso de grano fino, pero no de superficie plana. Además de eso, también ayudará el tramado que se use. Por ejemplo, aquí estoy agregando varias capas de rayas, cambiando la dirección entre capa y capa. Al hacerlo así, se puede disimular lo rayado, logrando un efecto suavizado. Entre más capas agreguemos, más se oscurecerá el tono y más se disimularán las líneas. También, al usar bolígrafos de punta fina, haciéndolo con gran cuidado y dedicación, es posible cubrir el papel con líneas tan delgadas que difícilmente se pueden ver a cierta distancia, a menos que uno se acerque demasiado al papel. No olvides que al probar diferentes materiales podrías conseguir resultados diferentes. Estos son los bolígrafos que usé en este video. Rápidamente te cuento que primero compré este paquete porque quería usar un amarillo y un naranja para la piel, pero este amarillo es fluorescente y así no me servía. Después conseguí un paquete que traía estos 4 bolígrafos, pero este amarillo es como verdoso, también útil para la piel, pero no era lo que necesitaba. Después encontré este paquete de bolígrafos que trae este amarillo. Este sí es el tono que buscaba, así que es el que estaré usando para la piel. Si no encuentras algún tono amarillo como este, puedes simplemente omitirlo y usar un anaranjado. Ahora sí voy a comenzar con el rostro. Para empezar, procura tener a la mano un pedazo de tela para que puedas limpiar el exceso de tinta o pequeñas partículas de papel que se acumulan en la punta del bolígrafo. En este canal puedes encontrar una parte en tiempo real de este mismo rostro.
En todo el rostro usé primero el color amarillo como base para la piel y lo hice dibujando líneas diagonales. Encima del amarillo usé este anaranjado, agregando las líneas con suavidad. Al igual que con los dibujos a lápiz, preferí ir saturando de poco a poco. Es muy importante que las áreas donde deban de ir los brillos las dejes en blanco desde el principio, a menos que tengas un borrador súper efectivo para borrar bolígrafo. Para que esta área no quedara tan oscura, primero agregué una capa de anaranjado y después le encimé el café. Entre estos dos tonos agregué rayas con el café, disminuyendo la presión para lograr que se viera algo degradado. Así como lo llevo hasta ahora con estos colores y de esta forma tan sencilla, podrías cubrir todo un rostro. Yo decidí saturar aún más. Más adelante seguiré agregando más capas. Agregué una capa más de amarillo para intensificar el color. En estos últimos minutos la cámara no enfocó al 100% el dibujo. Eso hizo que pareciera que esta parte va quedando como difuminada. Y si alejo un poco la imagen lo parece aún más. Pero no, amigos, lo rayado se puede ver completamente, como lo pueden ver ahora. Al igual que en la frente, primero agregué una capa de amarillo, después encimé el anaranjado con líneas muy suaves. Para intensificar el color en esta área, solo agregué más capas de líneas sin necesidad de presionar el bolígrafo. Resalté el pómulo con este rosa. De haber usado alguno de los otros bolígrafos rosas, el pómulo habría quedado con un tono algo oscuro. Si no tienes un tono como este, sería preferible resaltar el pómulo usando el anaranjado o agregando una capa muy suave con un bolígrafo rojo. Según mi foto de referencia, esta parte era piel, pero decidí cubrirla de azul cruzando las líneas. Decidí que el color del cabello fuera café, pero para que no fuera un café muy oscuro, primero cubrí de color naranja y después encimé el café, dejando algunos espacios para simular brillo y encimando el color amarillo para obtener más tonalidades. Así lo hice en cada sección del cabello.
Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Bye.